Hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores. 13 de septiembre. Cada 13 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Juan Crisóstomo, 347 a 407, patriarca de Constantinopla, padre y doctor de la Iglesia, patrono de los predican el Evangelio. Boca de oro. El apelativo Crisóstomo empezó a usarse para hablar de Juan de Antioquía, nombre con el que se le conocía al santo aproximadamente un siglo después de su muerte, como un reconocimiento a su elocuencia, a la belleza y profundidad de su predicación y a la potencia retórica de sus escritos. Crisóstomo puede traducirse como boca de oro, yuxtaposición de dos términos griegos, crisós, oro, y estoma, boca. San Juan de Antioquía fue obispo, patriarca, de Constantinopla y es considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. Al mismo tiempo, se le ha reconocido habitualmente como uno de los más excelsos oradores de todos los tiempos. Pastor recto y solidario. San Juan Crisóstomo nació en Antioquía en el año 347 y se bautizó a los 23 años. Después de haber vivido como eremita, en el silencio contemplativo, fue ordenado sacerdote y empezó a hacerse conocido por sus sermones. Animado por la buena reputación de Juan, Arcadio, emperador romano de Oriente, solicitó a Teófilo, patriarca de Alejandría, que lo nombrara obispo de Constantinopla. Como pastor se dedicó a enseñar la recta doctrina, con el celo y cuidado debidos, al tiempo que criticó duramente las formas judaizantes del cristianismo, así como los lujos e indiferencia de los emperadores frente a los pobres. Se deshizo de bienes superfluos adquiridos irresponsablemente por algunos miembros de la Iglesia, y con las riquezas obtenidas atendió las necesidades de muchos postergados. Exigió vestir con sencillez a los sacerdotes y monjes, así como comer con moderación, pidió recato a las mujeres y, a todos, piedad dentro de los templos. Asimismo, se preocupó por la formación catequética de los fieles. Protector de los pobres, las mujeres y las familias. Recordaba el Papa Benedicto XVI en audiencia general del 26 de septiembre de 2007. Por su solicitud en favor de los pobres, San Juan fue llamado también el limosnero. Como administrador atento logró crear instituciones caritativas muy apreciadas. Su espíritu emprendedor en los diferentes campos hizo que algunos lo vieran como un peligroso rival. Sin embargo, como verdadero pastor, trató a todos de manera cordial y paterna. En particular, evidenció un profundo respeto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva con creatividad genial. La firme actitud de Crisóstomo y su celo pastoral le causaron roces con gente influyente e incomprensiones entre los propios cristianos. Es verdad que se hizo de enemigos poderosos, entre los que estuvo Eudoxia, esposa del emperador Arcadio, pero fundamentalmente del cariño y el respeto del pueblo cristiano. Vivió sus últimos días en el destierro y murió el 14 de septiembre de 407. Quienes lo acompañaron en su agonía testificaron sus últimas palabras: sea dada gloria a Dios por todo. Un mensaje para el sacerdote de hoy: tu servicio es el más grande. Dijo San Juan Crisóstomo. Si te encuentras en el camino con un sacerdote y un ángel, ve a besar la mano del sacerdote, ya que los ángeles, aunque quieren ser capaces de administrar el sacramento de la Eucaristía, no pueden, ya que esto es propio solo de seres humanos. Querido San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. Intercede por todos tus hijos sacerdotes. San Juan Crisóstomo, siglo XVII. Juan fue un as de la palabra desde muchacho. El famoso rector Livonio, su maestro, que veía en el joven a su natural sucesor, sintió mucho cuando aquel alumno prometedor prefirió la fe a la atractiva retórica.
Si los cristianos no me lo hubieran robado, exclamará. En efecto, Juan sí fue robado por la atracción que sentía por las palabras sagradas que estudia con atención en el círculo de Diodoro, futuro obispo de Tarso. San Pablo es uno de sus preferidos, al que le dedicará mucho en pensamientos y páginas. Pero toda la Biblia, con sus enseñanzas, deja una huella profunda en aquel joven de Antioquía que se prepara para convertirse en una espada de doble filo en el Oriente cristiano del siglo V, precisamente por aquel talento de decir las cosas sabiendo que lo dice bien. El espíritu, no el vientre. El obispo Fabiano lo ordenó sacerdote, pero Juan, desde los años del diaconato, demuestra rotundamente que su capacidad de hablar a la gente de las Escrituras es fuera de lo común. Antes de esta fase, el joven también hace la experiencia eremítica, 6 años en el desierto, los últimos 2 en una caverna, y esto consolida en él un carácter de sobriedad que confiere ulterior fuerza a sus palabras que sacuden siempre por su franqueza. Predica el amor concreto a los hermanos más pobres, insta a los monjes a realizar obras de caridad y a desprenderse del dinero, impulsa a los laicos a evitar la telaraña de la corrupción. En suma, más espacio al espíritu y menos a la carne. Juan es un moralista, en el sentido positivo del término, para una época en la que extraer de los dichos bíblicos normas de comportamiento coherentes con la vida de un bautizado era el camino que se recorría con frecuencia. Patriarca incómodo. Cuando tenía alrededor de 50 años, en el 397, da el gran salto. Juan está en Constantinopla para suceder al patriarca Nectario. Cambia el papel, gran visibilidad y cercanía a la corte. El único que no cambia es Juan. El fustigador de la corrupción que en los palacios del poder bizantino pulula, es fiel a su estilo. La gente lo ama por eso, tal como lo testimonian sus contemporáneos. Los que comienzan a detestarlo cada vez más abiertamente son la nobleza y el clero, apegados a sus privilegios y de aquel hombre que, en lugar de alinearse a los modos del círculo del que ha entrado a formar parte, reciben frases que no hacen descuentos. Indolencia y vicios, sobre todo por parte de quien viste una túnica, son los blancos preferidos. Y a las palabras siguen los hechos. Muchos presbíteros son removidos por indignidad, incluido el obispo de Efeso. Para muchos es demasiado. Y contra un hombre que en el fondo es más ingenuo que astuto, parte la lista de intrigas. Boca de oro. Capitanea la fronda contra Juan el patriarca de Alejandría, Teófilo, y la emperatriz Eudoxia. En su ausencia convocan un sínodo que obliga a Juan al exilio. Corre el año 403, pero el alejamiento dura poco. Por aclamación popular, Juan regresa a Constantinopla y sus adversarios vuelven a lanzar el desafío. El 9 de junio del 404 una nueva condena lo aleja del centro del imperio. El antiguo eremita encuentra una soledad forzada. Juan Boca de Oro, tal como será apodado tiempo después, muere en el año 407, en Comana Póntica, durante uno de los tantos traslados que debía realizar. Su sabiduría permanece intacta a lo largo de los siglos, corroborada por centenares de escritos de un hombre y un sacerdote convencido de que en todas las cosas deba darse gloria a Dios. Juan Crisóstomo. Patriarca de Constantinopla, padre y doctor de la Iglesia. Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía, nació en Antioquía, el año 347, Comana Póntica, murió el 14 de septiembre de 407, fue un clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. La Iglesia Ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los 3 pilares de esa Iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Por su formación intelectual y su origen, es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía.
San Juan Crisóstomo. Este padre de la Iglesia fue famoso por sus discursos públicos y por su denuncia de los abusos de las autoridades imperiales y de la vida licenciosa del clero bizantino. Su enfrentamiento con la corte del emperador Arcadio y de su esposa Elia Eudoxia resultó en su destierro. Reinstalado en su sede episcopal temporalmente, fue por último depuesto y exiliado hasta su muerte. Un siglo después, Juan de Constantinopla recibió el título por el que le conoce la posteridad, Juan Crisóstomo. Ese término proviene del griego Crisóstomos, y significa, boca de oro, en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Primeros años y su formación. Nació en Antioquía, Siria, hacia el año 347. En aquel entonces, dicha ciudad era la segunda más importante del Imperio Romano de Oriente. El padre de Juan, Secundo, era un alto oficial del ejército romano y murió poco tiempo después del nacimiento de Juan, por lo que su hermana mayor y él quedaron totalmente a cargo de Antusa, la madre cristiana de ambos. Juan fue bautizado en 370, a la edad de 23 años, y fue ordenado lector, una de las órdenes menores de la Iglesia. Comenzó estudios con el filósofo Andragatio y continuó con Libanio, que entonces era un famoso orador y el más ferviente partidario del paganismo romano. Libanio quedó maravillado con la elocuencia de su discípulo y previó para él mismo una brillante carrera como estadista o legislador. Sin embargo, un encuentro con el obispo Melesio resultó decisivo en la vida de Juan, quien comenzó a estudiar teología con Diodoro de Tarso, uno de los líderes de la antigua escuela de Antioquía, mientras mantenía un ascetismo extremo. Eremita y sacerdote. No obstante, las ansias de una vida más perfecta lo llevaron a convertirse en un eremita, alrededor de 375. Condición en la que permaneció hasta que su quebrantada salud por excesivas vigilias y ayunos durante el invierno lo obligaron a volver a Antioquía, donde retomó su actividad como lector. Crisóstomo fue siempre un admirador de un monaquismo activo y utilitario y se pronunció contra los peligros de una contemplación ociosa. En 381 fue ordenado diácono por Meletio de Antioquía y en 386 fue ordenado sacerdote por el obispo Flaviano I de Antioquía. Al parecer fue este el momento más feliz de su vida. Su principal tarea durante 12 años consistió en predicar. Adquirió gran popularidad por su elocuencia. Dignos de mencionar son los comentarios que hizo a pasajes bíblicos y la exposición de enseñanzas morales, muchas de ellas recopiladas en sus homilías. Con el transcurso del tiempo Crisóstomo llegó a ser el sucesor de Flaviano y, durante su misión como obispo, mostró gran preocupación por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. También se pronunció en contra de los abusos de los poderosos y de la propiedad personal. Su interpretación directa de las Escrituras, en contraste con la tendencia de Alejandría donde se recurría a una interpretación alegórica, lo condujo a seleccionar para sus charlas temas eminentemente sociales que explicaban el concepto de la vida cristiana. A la muerte de Nectario el 27 de septiembre de 397 fue instituido de cierta forma en contra de su voluntad como metropolitano de Constantinopla, por su calidad de villa imperial. El metropolitano de Constantinopla recibió posteriormente el título de patriarca. Para poder abandonar la ciudad de Antioquía, en donde era tan querido, una escolta militar tuvo que acompañarlo para así evitar la conmoción del pueblo. Quedó instituido como metropolitano el 26 de febrero de 398 por Teófilo, patriarca de Alejandría, quien con gran desgano llevó a cabo el pedido del emperador Arcadio. Obispo de Constantinopla, fundada por Constantino y el Grande en 330 en el lugar que ocupaba Bizancio, al convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente pasó a ser la principal sede episcopal del Oriente y se convirtió en el centro de la teología oficial, las intrigas palaciegas y las controversias teológicas.
A Crisóstomo le desagradaban los privilegios que le habían sido conferidos por su condición de metropolitano. Durante su mandato se negó a ofrecer recepciones suntuosas y criticó el alto nivel de vida que llevaba el clero. Sus esfuerzos por reformar la Iglesia de Constantinopla chocaron con la oposición de los poderosos y del clero corrupto y tuvieron poco éxito, aunque incrementaron su popularidad entre las personas comunes. Su estancia en Constantinopla resultó muy difícil. Oposición, deposición y muerte. Teófilo, el patriarca de Alejandría, quería someter a Constantinopla a su poder y se opuso al liderazgo de Crisóstomo. Como era un fuerte oponente de las enseñanzas de Orígenes, Teófilo acusó a Crisóstomo de parcialidad ante las enseñanzas de ese maestro y sacó provecho del episodio de 4 monjes de Egipto, los llamados 4 hermanos largos, Dioscoro, Amón o Amonio, Eusebio y Eutimio, conocidos por su saber y su piedad, a quienes había condenado por su apoyo a las teorías de Orígenes. Dichos monjes huyeron de la represalia de Teófilo y fueron acogidos por Crisóstomo en Constantinopla. Además, Crisóstomo se ganó a otro enemigo en la persona de la emperatriz Celia Eudoxia, esposa de Arcadio, que se vio identificada con las críticas del metropolitano contra las extravagancias en el vestir de las mujeres. Se puede decir que Crisóstomo se caracterizó por denunciar las ofensas de las instancias superiores y su actitud condujo a que se creara una alianza en su contra entre Eudoxia, Teófilo y el clero molesto, quienes convocaron un sínodo en 403 y acusaron a Crisóstomo de favorecer las enseñanzas de Orígenes. El sínodo de la Encina se pronunció por la deposición de Crisóstomo. Sin embargo, al poco tiempo fue restituido por Arcadio, temeroso de la ira del pueblo y porque un incidente que ocurrió en palacio la emperatriz lo atribuyó a la ira de Dios. Sin embargo, la paz fue corta. Una estatua de plata que Eudoxia se hizo erigir frente a la catedral fue denunciada por Crisóstomo y una vez más fue suspendido y enviado a una región lejana en la frontera con Armenia. Cuando el Papa Inocencio supo las circunstancias de la deposición de Crisóstomo, presentó su protesta pero no fue escuchado. Crisóstomo continuó escribiendo cartas que resultaban de gran influencia dentro de Constantinopla y como su vida se prolongaba más de lo deseado por sus adversarios, se determinó desterrarlo a un extremo fronterizo cerca del Cáucaso. No obstante, este nunca llegó a su nuevo destino porque murió en el viaje el 14 de septiembre de 407. Sus últimas palabras fueron: «Gloria a Dios por todo». Las frecuentes deposiciones de las que fue objeto en vida demuestran la influencia del poder temporal sobre la Iglesia de Oriente en dicho periodo, a la par de la rivalidad entre Constantinopla y Alejandría por ser reconocidas como la sede principal del Oriente. Las hostilidades entre los patriarcas de ambas urbes fueron causa de grandes sufrimientos y rupturas dentro de la Iglesia. Las homilías de Juan Crisóstomo sobre los judíos. Durante sus primeros 2 años como presbítero en Antioquía, 386 a 387, Juan Crisóstomo denunció a judíos y cristianos judaizantes en una serie de 8 homilías entregadas a cristianos en su congregación que participaban en festividades y celebraciones judías. Se discute si el objetivo principal era específicamente judaizantes o judíos en general. Sus homilías se expresaron de la manera convencional, utilizando la forma retórica intransigente conocida como logos, griego, culpa, censura. Uno de los propósitos de estas homilías era evitar que los cristianos participaran de las costumbres judías y así prevenir la erosión del rebaño de Crisóstomo. En sus homilías Juan criticó a los cristianos judaizantes que participaban en fiestas y celebraciones judías como el Sabbat, se sometían a la circuncisión y peregrinaban a Israel. Hubo un renacimiento de la fe y la tolerancia judía en Antioquía en el 361 después de Cristo. Por lo que los seguidores de Crisóstomo y la comunidad cristiana en general estaban en contacto con los judíos con frecuencia. Y a Crisóstomo le preocupaba que esta interacción alejara a los cristianos de la fe de su identidad.
Juan afirmó que las sinagogas estaban llenas de cristianos, especialmente mujeres, en los días de Sabbat y otras fiestas judías, porque les encantaba la solemnidad de la liturgia judía y disfrutaban escuchando el shofar en Rosh Hashaná, y aplaudían a predicadores famosos como era la costumbre de entonces. Una teoría más reciente dice que realmente lo que trató de hacer fue persuadir a los judíos cristianos, que durante siglos habían mantenido lazos con los otros judíos y el judaísmo, a que eligieran entre el judaísmo y el cristianismo. Promovió la proselitización de los judíos, y muchos de sus sermones resaltaban su necesidad de ser salvados de su fe corrupta. Se refería a los judíos como extraños, enfermos, idólatras, lascivos y bestias. Debido a su alta posición en la Iglesia, tanto a nivel local como dentro de la jerarquía eclesiástica mayor, sus sermones tuvieron bastante éxito en la difusión de un sentimiento antijudío. Esto provocó la introducción de legislaciones antijudías y regulaciones sociales, aumentando la separación entre las dos comunidades. A pesar de estar en un mundo diversificado, Crisóstomo y muchos otros cristianos de la época tenían el objetivo de establecer una comunidad que fuera distinta a todas las demás, y que limitara la presencia de los no cristianos. Como solo había otras dos personas ordenadas en Antioquía legalmente reconocidas como autorizadas a predicar el cristianismo, Crisóstomo pudo llegar a la mayoría de la población local, especialmente con sus habilidades en el arte de la oratoria. Como tenía un gran poder social y político en Antioquía, determinó dónde se podía ir y a dónde no ir físicamente. Con frecuencia mencionaba actos de violencia ocurridos en lugares frecuentados por judíos a fin de disuadir a los cristianos de que fueran a esos lugares. En griego sus homilías se titulan Kata Youdain, traducidas al latín como Adversus Judaeos, y contra los judíos, en castellano. El primer editor benedictino de las homilías, Bernard de Montfaucon, incluyó la siguiente nota al título Adversus Judaeos, un discurso contra los judíos, pero pronunciado contra aquellos que fueron judaizantes y hacían ayunos con ellos los judíos en Yom Kippur. Como tal, se afirmó que el título original tergiversa el contenido de los discursos, los cuales muestran que los objetivos primarios de Juan Crisóstomo eran aquellos miembros de su propia congregación que continuaban observando las fiestas y ayunos judíos. Sir Henry Saville, en su edición de 1612 de las Homilías 27, volumen 6, daba también el título, Discurso de Crisóstomo contra aquellos que eran judaizantes y observaban sus ayunos. Según algunos estudiosos de la patrística, la oposición a cualquier punto de vista particular a finales del siglo IV se expresó convencionalmente a través de la utilización de la forma retórica conocida como sogos, cuyas convenciones literarias consistían en vilipendiar a los opositores de manera inflexible, por lo que calificar a Juan Crisóstomo como un antisemita es anacrónico e incongruente con el contexto y registro histórico. Avery Dulles retomó la argumentación de Wilken que señalaba que sería mejor llamar a esas predicaciones homilías contra los judaizantes, ya que los principales adversarios eran los cristianos que observaban aspectos de la ley judía y celebraban las fiestas con los judíos. Pero según otros estudiosos, la teología de Crisóstomo era claramente antijudía. El clérigo anglicano James Parks llamó a los escritos de Crisóstomo sobre los judíos las denuncias más horribles y violentas del judaísmo que se encuentran en los escritos de un teólogo cristiano. Según el historiador americano William I. Brustein, sus sermones contra los judíos impulsaron la idea de que los judíos son colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Para el filósofo americano Stephen Katz, las homilías de Crisóstomo son el giro decisivo en la historia del antijudaísmo cristiano, un giro cuya última consecuencia fue promulgada en el antisemitismo político de Adolf Hitler. En el proceso de paulatina rehabilitación de Juan Crisóstomo cabe señalar, ya en el año 428, la institución por parte de la corte imperial de una festividad el 26 de septiembre en su honor.
Posteriormente se celebró el solemne traslado y deposición de sus restos mortales en la iglesia de los Santos Apóstoles, donde yacía Eudoxia desde el año 404, el 27 de enero de 438. Varios monasterios del Monte Athos llevan su nombre. El martirologio romano y los sinaxarios orientales fijan la festividad de Juan Crisóstomo el 27 de enero, aniversario del retorno de sus restos mortales a Constantinopla. Se lo festeja el 30 de enero con Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, quienes, al igual que él, habían sido oradores de gran fama. En la reciente edición del calendario romano, la festividad de Juan Crisóstomo se trasladó al 13 de septiembre. En 1568, Pío V lo declaró doctor de la Iglesia. Es uno de los 4 doctores orientales. Por su parte, Pío X lo declaró patrono de los predicadores. También figura en el calendario de santos luterano.